En las madrugadas más frías del archipiélago de Chiloé, la niebla parece un animal antiguo que despierta entre las aguas. Explica que muchos pescadores, desde mediados del siglo XVI, afirmaban escuchar un canto metálico que no pertenecía a las aves ni al viento. Era un sonido profundo, casi humano, que retornaba cada año como si obedeciera a un ciclo secreto. El narrador detalla la atmósfera húmeda, el olor a alga podrida, las luces tenues que titilaban sobre la superficie. Pregunta si aquellos destellos provenían de antorchas o de almas errantes que nunca abandonaron el océano. Así introduce la figura del caleuche, un barco capaz de aparecer solo cuando el mundo duerme y la lógica se disuelve. El recorrido de la historia de los habitantes de Chiloé desde finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, describiendo cómo los pueblos originarios huilliches y chonos consideraban el mar como un espíritu con voluntad propia. Cuenta cómo la llegada de los colonizadores españoles en el año 1560 abrió un choque cultural donde mitos se mezclaron con miedos. En ese cruce, nació la primera idea del caleuche, un barco que no respondía a ninguna bandera humana, pero que sí obedecía a reglas invisibles. Destaca la geografía agreste, los bosques siempre húmedos, las mareas violentas, y señala que este entorno aislado era fértil para historias imposibles pero persistentes. Se abre una pregunta: ¿el caleuche surgió como refugio espiritual o como advertencia? Era el año 1600, cuando los cronistas registraron por primera vez la visión de un barco iluminado por luces imposibles. Describe cómo los habitantes juraban haber visto figuras deformadas moviéndose en cubierta, cuerpos que se doblaban como si sus articulaciones fueran de humo. La embarcación surgía tras un trueno, sin ruido de motor, sin velas visibles. Se desplazaba sobre el agua sin perturbarla, como si flotara sobre un espejo. Se plantea el primer bucle abierto. ¿Eran marineros malditos o comerciantes de otro mundo que buscaban algo más que almas? Según las tradiciones chilotas, el caleuche no navega solo, obedece a los brujos del sur, especialmente una hermandad mítica asentada desde mediados del siglo XVIII. Ellos habrían sellado un pacto con fuerzas marinas, intercambiando secretos de navegación y poder a cambio de entregar cuerpos, objetos o conocimientos. Detalla cómo las tormentas repentinas eran interpretadas como señales de la actividad de estos brujos y su barca fantasma. Señala el contraste entre la vida cotidiana de pescadores humildes y las historias que hablaban de poderes sobrenaturales que gobernaban desde las sombras. Abre otra pregunta: ¿fue el caleuche una metáfora de control político y social, o una presencia real que influía en el rumbo del pueblo? La creencia más aterradora es que el caleuche recoge cadáveres de naufragios y los transforma en marineros inmortales. Cuerpos que retuercen sus huesos, adoptan nuevas posiciones y sonríen con mandíbulas que no deberían moverse. Explica cómo, desde el siglo XIX, pescadores afirmaban haber visto figuras caminando con movimientos espasmódicos en la cubierta. Algunos decían que esos marineros emitían un sonido similar a una risa ahogada. Quienes eran llevados al caleuche no siempre morían. Algunos, según relatos del siglo XX, volvían convertidos en personas inexplicablemente ricas, aunque con una mirada vacía, como si recordaran cosas que jamás debieron ver. Las historias de familias enteras que afirmaban haber escuchado pasos mojados fuera de sus casas en noches cerradas. Testimonios hablan de un canto extraño que surge desde el mar, especialmente registrado por pescadores entre los años 1940 y 1960. Es una melodía metálica, repetitiva, que parece imitar voces humanas deformadas. Algunos aseguraban que escucharla significaba que el barco estaba cerca. La idea de que el caleuche representa el poder del mar para ocultarlo todo,
Desde naufragios del siglo XIX hasta desapariciones sin explicación en el siglo XX, el océano de Chiloé ha sido un archivo silencioso. Describe restos de embarcaciones que emergen durante mareas bajas, como esqueletos que el mar suelta solo cuando quiere. Si el mar oculta tanto, ¿por qué no podría esconder también un barco vivo o uno muerto? Testigos afirman que, al ver el Caleuche, el ambiente se vuelve lento, como si el tiempo se detuviera por segundos. Describe un episodio narrado en los años 2000 en el que un pescador dijo que las olas dejaron de moverse mientras una luz blanca recorría el horizonte. ¿Es el barco una ilusión o manipula el entorno como una presencia viviente? Según los habitantes actuales, el Caleuche sigue apareciendo. Algunas noches, cuando la niebla se agita como un pecho respirando, se ven luces que se mueven sin dirección lógica. Y si esta noche la niebla se levanta frente a tu ventana, quizá no sea niebla. Quizá sea el Caleuche, esperando que alguien más escuche su llamado.